Ya estamos todas y todos preparados, están entrando los últimos asistentes, pero dado el retraso pequeño tampoco que llevamos en el programa, vamos a dar comienzo a esta mesa de debate, que es una mesa totalmente vinculada al logo del segundo foro urbano, que es de la planificación a la acción. La mesa se titula La implementación de los planes de acción local. Tengo el placer de compartir esta mesa y moderarla con 5 alcaldes y alcaldesas fantásticos, que además son ya viejos conocidos, hemos ido trabajando juntos, compartiendo la andadura de la agenda urbana, y además son personas que me encanta porque lo han liderado directamente y además hablan muy claro. Por tanto, vamos a poder mantener los tiempos y a ver si conseguimos finalizar la mesa a las 2 para intentar poder continuar con el programa. Bien, como os decía, dentro de esta mesa vamos a intentar, ya una vez hemos pasado la fase de planificación dentro de nuestras agendas urbanas, vamos a intentar ver cómo los ayuntamientos estamos enfocando el pasar a la acción, es decir, la implementación de estos planes de acción, qué retos estamos encontrando, qué obstáculos, cómo nos han servido para priorizar nuestras estrategias y nuestras actuaciones en cada uno de los municipios, si hemos podido o no hemos podido optar a financiación europea, sobre todo la última del plan de recuperación, canalizándola a través de las agendas urbanas, cómo lo hemos estado viviendo, cómo vamos a hacer el seguimiento y evaluación de las agendas y, por tanto, creo que tenemos 5 representantes, además de municipios de diferente tamaño, que llevan mucho tiempo trabajando la agenda urbana y además son referentes y cada uno con unas peculiaridades muy concretas. Me acompañan José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, Juan Carlos Abascal, alcalde de Ermua, Alba Barnusé y Ortuño, alcaldesa de Granollers, Santiago Hernández, alcalde de Gea de Albarracín y Gemma Badía, alcaldesa de Gavá. Yo voy a daros el turno uno a uno. Empezaremos por Algeciras para que nos podáis transmitir de una manera breve y clara cómo estáis viviendo la implementación de los planes de acción local en vuestros municipios. Comenzaremos, como he dicho, con José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, que ha destacado además por un liderazgo importante en las agendas urbanas. Habéis hecho un proceso de participación brutal, enorme. Además, yo he seguido y me ha gustado mucho cómo lo habéis hecho y además habéis obtenido ya financiación vehiculizándola a través de la agenda urbana. Cuéntanos un poco en qué momento estáis. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Algeciras en muchos aspectos es esa gran desconocida. Es una ciudad que tiene 125.000 habitantes, más otros 25.000 no censados. Es una ciudad donde estratégicamente es el tercer paso de buques del mundo, el estrecho de Gibraltar, después del canal de La Mancha y también del estrecho de Malaca, que es el número 1. Y también es el primer puerto de Europa y el primer puerto del Mediterráneo, el tercero de Europa, pero el primero en eficiencia según el Banco Mundial de Europa y el 10º del mundo. Si en 1.200 puertos hay solamente en Europa, imagínense la cantidad de puertos que hay en el mundo y ser el 10º en eficiencia es, sin lugar a dudas, algo a destacar. Tenemos una zona muy especial que con 129 nacionalidades distintas conviviendo en la ciudad, con lo cual eso nos ha hecho que tengamos que tener un compromiso de ir acomodándonos a la estrategia de haber sido la primera ciudad que presentase la Agenda 2030 a nivel nacional, la primera ciudad y siendo una ciudad media, pero que no hemos podido ir acomodando todo lo que queríamos por 2 motivos. Uno, no he subido los impuestos en 12 años, ni siquiera he aplicado el IPC. Eso nos ha hecho estar justos de recursos. 2, hemos pasado después de la pandemia de tener de 2.700 familias a más de 5.000 que teníamos que atender. Eso también nos ha debilitado económicamente porque hemos dedicado muchos recursos a los más necesitados. Hablando de la agenda y no yéndome en el tiempo, lo primero que tuvimos que hacer, convencer a los funcionarios, convencer a las asociaciones vecinales, deportivas, culturales, de la bondad de la Agenda 2030. Ese fue el primer reto. Modernizar,
Dentro de la estructura de los funcionarios habíamos pasado de 1.000 a 500, lo que tenemos ahora, nos hemos empobrecido el número de personal, pero también tenemos una edad muy avanzada, con lo cual es más difícil de encajar ciertas piezas de compromiso, de desarrollo y de modernidad. Bueno, convencernos, comprometernos, hacerlo participativo y después ajustarlo a nuestras dos especiales circunstancias que antes les he comentado. Así que hemos ido avanzando. El siguiente reto en el desarrollo, hemos conseguido hasta ahora unos 70 millones de euros de fondos europeos. Todos, seguro que los que consigan estamos dispuestos a ayudar, como es nuestra obligación, a si alguien tiene algún tipo de duda y pudiésemos aportar algo, pero tenemos una reclamación importante. Una, no podemos ser bancos de las administraciones supramunicipales y estamos avanzando el dinero casi un año que tardan en devolvernos dinero de proyectos desarrollados, terminados y ejecutados y entregados a la ciudadanía. Eso nos empobrece también porque nos dificulta el poder comprometernos con más proyectos si no hay una agilización en la devolución del dinero adelantado. Dos, tendremos que reflexionar muy seriamente si queremos modernizarnos en cuanto a ser más ágiles y ser más eficaces para la Administración, y con esto termino, en el tema del compromiso de seguir modernizándonos, y para eso la inteligencia artificial creo que, siendo lo que es la inteligencia artificial, pero creo que puede ser un instrumento que nos puede ayudar. Y por último, estamos en los colegios permanentemente porque entendemos que es el sitio donde tú tienes que invertir en muchísimos aspectos para tener una Agenda 2030 actualizada y, sobre todo, comprometida en el presente y en el futuro. Nada más por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. También nos acompaña Juan Carlos Abascal, alcalde de Ermua, que además ha tenido trayectoria desde funcionario hasta la política. Ha visto funcionario, no, director gerente, sí. Director gerente de una sociedad pública. La parte más técnica hasta sí. la parte más política. Bueno, Ermua es un municipio innovador por excelencia que todas y todos los que estamos aquí conocemos. Tiene una agenda urbana y un plan de acción muy interesante, y sobre todo lo que subyace cuando lo lees, y se lo comentaba antes al alcalde, es ese componente social integrador que se ve en todo el plan de acción. Juan Carlos, cuéntanos un poco en qué momento estáis y cómo se está sirviendo la agenda urbana o qué dificultades estáis encontrando en la implementación. Yo creo que igual primero teníamos que contar un poco el contexto, ¿no? Los vascos somos sobre todo y fundamentalmente hacedores, formamos parte de una comarca industrial que está en el corazón de Euskadi, a mitad de camino entre Bilbao, San Sebastián y Vitoria, y esto tiene pros y contras, evidentemente, en este futuro de las grandes ciudades, donde parece que los recursos son para las grandes ciudades, pero que desgraciadamente muchas veces lo que se debería de estar articulando son estrategias de territorio. Pues el municipio de Ermua, con 16.000 habitantes, y por tanto voy a hablar desde la humildad de ser un municipio de 16.000 habitantes, lo que no queremos es quedarnos fuera de los retos que tenemos como sociedad. Nosotros ya hace muchísimos años venimos dando la pelmada en las diferentes conferencias de que no estamos viviendo una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. Y en este cambio de época hay que generar una serie de retos relevantes e importantes que hay que abordar, que van desde la digitalización a la igualdad efectiva y real, al diseño de nuevas políticas que atiendan las necesidades de los colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado de la vivienda, la digitalización que dije anteriormente, el buen gobierno, o retos como cómo dejar un planeta mejor a nuestras generaciones venideras. Son muchísimos retos que a Ermua le ha preocupado, y para nosotros la agenda urbana lo único que hemos venido a hacer ha sido hacer una traslación de lo que ya veníamos haciendo, y es una estrategia de innovación a largo plazo que nos permitió, por cierto, tener el Premio Ciudad de la Ciencia e Innovación en el año 2010, ya con proyectos transversales. Ya teníamos muy claro que los retos a los que tenemos que enfrentar no son retos económicos o sociales o urbanísticos, sino que habitualmente tienen que tener una visión poliédrica, tienen que tener una visión transversal, y eso requiere trabajar en equipo, y eso requiere tener la suficiente humildad para compartir tu conocimiento con los demás y la suficiente generosidad para compartir el conocimiento con los demás. Y esto que se dice en una frase, pues habitualmente no es lo habitual, porque no nos han enseñado a trabajar en equipo, no nos han enseñado a trabajar de manera transversal. Y yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos que abordar, y en nuestro caso el primero de los grandes retos es el cambio organizacional que estamos intentando trabajar con muchísima paciencia, pero que desde luego también solemos decir, como somos muy montañeros y estamos aquí en Granada,
Yo me encuentro en la barra del bar a muchísima gente que en la barra del bar dice que sube al Everest y no han subido todavía Sierra Nevada. Bueno, para subir al Everest primero hay que subir Sierra Nevada muchas veces. Y en ERMA llevamos subiendo muchas Sierra Nevadas muchas veces, porque entre otras cosas nuestro contexto es que en los años 80 se nos cayó todo el tejido industrial de Forja. Todo eso que habéis oído en la margen izquierda de Bilbao ocurrió también en ERMA y en Eibar. Nos originó un 25% de desempleo y una trama urbana llena de fábricas obsoletas abandonadas, que nosotros desde lo público lo que hicimos fue gestionar a través de una sociedad pública, adquiriendo esas fábricas, descontaminando los suelos y posibilitando que se hiciera todo aquello que era necesario en la transición democrática, que eran espacios culturales, deportivos, sociales, vivienda protegida, apartamentos, y todo esto pues, nos ha permitido atrevernos, recursos económicos, realmente subir muchísimos Sierra Nevadas. Y ahora estamos en una apuesta muy clara por la digitalización, donde somos el único municipio de España que ha invertido en una red neutra de fibra óptica de banda ultra ancha, donde estamos compitiendo con las grandes empresas de telecomunicación y nos está yendo bien, pero con un objetivo sobre todo y fundamentalmente de ver que es un proyecto transversal que nos está permitiendo atraer empresas que de otra manera no hubieran venido, apostar por la digitalización y que realmente los datos nos permitan para ayudar en la toma de decisiones, les permite a nuestras empresas industriales ser competitivas y competir con otras empresas en eso que se le viene a denominar la industria 4.0, nos ha permitido en el COVID conectar a los niños y niñas que sufrían fractura digital y que podían seguir sus clases, nos ha permitido atender a las personas mayores que en un momento determinado necesitaban videoconferencias y necesitaban ser vistos y no solamente escuchados. Y nos va a permitir, pues evidentemente, que si yo mañana quiero poner cámaras de videovigilancia, sensores, muchísimos elementos relacionados con la Smart Grid, va a depender de mi red de fibra óptica. Pero creo que, aparte del cambio organizacional, aparte de este proyecto transversal, de la apuesta que hacemos por el emprendimiento, porque más del 20% de nuestros recursos municipales están en políticas de empleo y de promoción económica, aunque no sea nuestra competencia, yo sí creo que también es importante destacar que en este contexto donde los ciudadanos y ciudadanas nos piden buen gobierno, nos piden transparencia, somos el único municipio de Euskadi, conjuntamente con Irún, que ha obtenido en 2 ocasiones el sello europeo de la excelencia en materia de buen gobierno por parte del Consejo de Europa. Nos evalúan en torno a 97 indicadores y yo creo que hay que atreverse. Hay que realmente atreverse en una herramienta de cambio continuo, pero sobre todo y fundamentalmente también en el suelo público escaso que tenemos, creo que es importante también decir que además de generar suelo industrial, hemos posibilitado que en estos momentos se puedan llevar a cabo apartamentos en alquiler de tamaño reducido para aquellos colectivos con mayores dificultades y yo creo que es relevante e importante tratar de abordar los retos que tenemos en el futuro. Y yo creo que exige, como decías tú anteriormente, el liderazgo político, pero también equipos humanos detrás que sean capaces desde esa visión transversal de poder abordar buena parte de todos esos retos. Bien, a continuación vamos a ver la experiencia de Granollers. Nos acompaña su alcaldesa, Alba Barnusell y Ortuño, además con amplia experiencia también en la gestión municipal. La agenda urbana de Granollers yo la he estado revisando también antes de la mesa. Es una agenda muy completa y muy interesante y me ha causado especial relevancia toda la parte de regeneración de barrios, cómo tenéis enfocada esa parte. Así que, sin más, Alba, si nos puedes comentar en qué momento estáis y, sobre todo, cómo estáis enfocando esa implementación. Pues bien, una breve introducción de la ciudad de Granollers y también deciros que como alcaldesa en estos foros yo soy novata, recién escogida en mayo, pero sí que como concejal había llevado todo el tema de planificación estratégica, agenda urbana, agenda de los ODS y además toda la captación de fondos NEXT, que ahora relacionaré los 3 apartados. Granollers es una pequeña ciudad mediana, 62.000 habitantes, no en la primera corona, sino en la segunda corona metropolitana, junto que decimos el arco metropolitano de Barcelona, a 40 kilómetros de Barcelona, y muy conectada, ciudad de mercado, y conectada también en la antigua carretera que iba de Barcelona a Vic, conectando la Cataluña central y hacia Francia también, ciudad de conexiones y en un entorno urbano que somos conurbación de 150.000 habitantes. Por lo tanto, también la necesidad de ver el territorio no solamente en la ciudad, sino en el entorno. No hay límites, como tampoco los hay con Barcelona, digamos. Lo hemos estado hablando y se ha hablado esta mañana. Para nosotros el plan de acción de la agenda urbana lo iniciamos junto con
la reflexión del Plan Estratégico de Ciudad 2030, coincidiendo con las agendas internacionales. Y para nosotros fue una oportunidad, aparte de un plan participado por la ciudadanía, más de 1.400 aportaciones y liderado también por 3 comisarios y grupos de trabajo profesionales, una oportunidad para acelerar la transformación urbana a nivel sostenible, como se ha comentado esta mañana, ambientalmente, económicamente y socialmente de nuestra ciudad y nuestro entorno, pero sobre todo de consensuar una hoja de ruta a 10 años y a la vez servir de palanca para transformar barrios, como decías, pero para captar fondos, que es uno de los elementos claves que nos ha servido el tener el plan de acción de la agenda urbana. Yo sí que quería comentar una primera palabra, consenso político. Aprobamos el plan estratégico, por lo tanto también la agenda urbana en julio de 2022, después de un trabajo de 1 año y medio justo que empezó al salir del confinamiento de la pandemia, y aprobamos por consenso, por unanimidad, planteado unos retos de consenso a nivel de todos los grupos políticos del consistorio. Encargamos a un grupo de trabajo dirigido por estos 3 comisarios más la Universidad Autónoma de Barcelona, por lo tanto también sumamos conocimiento de la universidad, más implicación de la ciudadanía, y esta hoja de ruta la volvimos ya con proyectos con 15 objetivos, 15 citas y 3 misiones, la volvimos a aprobar por pleno en julio de 2022, también aprobada por unanimidad. Esto nos permite tener un marco consensuado. Obviamente, cada grupo político renunció a una pequeña parte, como es habitual, pero en pro del consenso que nos ha permitido pues, trabajarlo bien con la ciudad, trabajarlo con los municipios del entorno, trabajarlo con las otras administraciones, por lo tanto también alianzas dentro de la ciudad, en el entorno, con las empresas privadas y con las otras administraciones, y a partir de aquí conseguir. Ahora mismo, no tantos como Algeciras, estamos sobre los 12 millones de euros de fondos para transformar, para generar barrios y para generar, sobre todo, transformar espacios urbanos de cemento en espacios renaturalizados, cerca del río, plazas duras en plazas verdes de menos grados climáticos. Por lo tanto, esta fue nuestra experiencia de la agenda urbana y nos ha servido, y esperemos que nos siga sirviendo, para esta captación de fondos con este consenso y esta hoja de ruta a 10 años. Yo sí que quería también, uno de los retos, hablaba de alianzas. Otro de los retos es la financiación, la captación de fondos europeos, pero también aprovechando que es un foro de muchísimos municipios, antes se ha comentado, ¿no?, también la necesidad de repensar de nuevo estos instrumentos de financiamiento de los entes locales, que hace 40 años que son los mismos, que nos permitan ya de entrada pues, poder tener a disposición financiación para transformar directamente nuestros municipios y nuestros territorios, con alianza con otras administraciones, pero sí que lanzo para mí es un reto conjunto y también de consenso para trabajarlo también en los próximos años, porque nos iría muy bien para poder implementar del todo, ¿no?, las diferentes estrategias y las acciones de la agenda urbana. Yo creo que de momento lo dejaría aquí. Muy bien. Muchas gracias, Alba. Bien, a continuación le damos la palabra a Santiago Hernández, alcalde de Ejea de Albarracín, que es el municipio más pequeñito de todos los que nos acompañan en la mesa. Además, un alcalde muy involucrado en el municipio y que está, además, como su punto principal de la hoja de ruta, revitalizar y conservar el patrimonio cultural, natural y paisajístico del municipio. Cuéntanos también cómo estáis abordando la implementación de la agenda urbana y, desde vuestra visión, qué retos y objetivos y obstáculos, que imagino que no habrán sido pocos, os estáis encontrando. Buenos días a todos. Realmente, os voy a poner un poco en antecedentes de lo que es Ejea de Albarracín, porque ahora habéis visto municipios
de miles de habitantes, pero ¿me oís bien? Ahora yo creo. Ahora. ¿Hola? Súbetelo un poquito. ¿Ahora? El pas, ahora. ¿Hola? A ti sí. A mí se me oye. A mí también. Es un tema de sonido. Este lado. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora se oye. ¿No? ¿Hola? Te vas a quedar ahí. ¿Se oye? ¿No? Bueno, no grito. ¿Hola? ¿Se oye? Había un micrófono. Sobraba un cacharrito. Había un micrófono. Más fácil. Hola. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, os voy a hacer una breve exposición de lo que es Gea de Albarracín, porque es el municipio más pequeño comparado con los ejemplos que tenemos y que me acompañan en la mesa también. Gea de Albarracín cuenta con 470 habitantes y estamos muy contentos porque hemos crecido 100. Entonces, bueno, un poco para que os hagáis la idea, somos un municipio que podríamos considerarlo como de montaña, en la Sierra de Albarracín, y sí que juega con un papel, bueno, con algo muy que le favorece, que es estar a 12 kilómetros de la capital, o sea, de la capital estamos a 22 kilómetros y del propio Albarracín a 12. Entonces, estamos en un corredor, que además son dos municipios turísticos, que eso, en cierta manera, le ayuda a Gea de Albarracín pues, a mantenerse y por lo menos, pues como nos ha ocurrido en los últimos años, a poder ganar incluso un poquito de población. Pues igual que en el resto de los municipios, hemos estado trabajando en la elaboración de un plan de acción local, con su diagnóstico, esa participación ciudadana, que en nuestro caso pues, bueno, participaron 40 personas, que respecto a 400 pues, no está nada mal. Hubo una involucración ahí de los ciudadanos y como colofón, pues bueno, ese plan de acción local que tenía que estar antes de junio del 22, que todos tuvimos que correr mucho. Y que bueno, ya teníamos ese documento. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Pues que ese documento que contiene, pues, digamos, es un plan estratégico a largo plazo, unos lo plantean a 10 años, nosotros lo planteamos a 8, pero claro, hay que llevar a cabo una serie de, pues bueno, conseguir unos retos. En nuestro caso nos habíamos marcado 8 retos que son transversales, pues sobre todo enfocados a la lucha contra la despoblación. Pero bueno, ahí había retos de vivienda, de desarrollo, de turismo, del entorno medioambientales, ¿no? Y esos retos al final, pues digamos que teníamos que buscar el vehículo para alcanzarlos. Y pues se establecieron 12 actuaciones, digamos un poco tractoras, para conseguir alcanzar esos retos. Pero claro, esos proyectos, pues al fin y al cabo, pues, lo que había que hacer en primer lugar era decir cuándo los íbamos a hacer en el tiempo, y periodificarlos y sobre todo cómo los íbamos a financiar. Porque claro, en nuestro caso, que nuestro presupuesto anual son de 400.000 euros, pues según qué proyecto, pues desde luego inviable, ¿no? Lo siguiente. Pues bueno, sí que es cierto que paralelo a la agenda urbana española ha estado esa herramienta tan importante para las entidades locales como ha sido el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al que pues bueno, todas las entidades locales hemos podido acceder, podemos acceder y aún quedan convocatorias pendientes y de la que vamos a conseguir recursos suficientes para poder llevar a cabo esos proyectos. En nuestro caso, pues tenemos aprobados 5 millones de euros, que está muy bien, más que bien, y que pues, principalmente se ha enfocado a solucionar problemas de vivienda con 2 líneas fundamentales. Una con el programa 6, que es recuperación de edificios públicos basados en la eficiencia energética para dedicarlos a alquiler de vivienda social, que con esto lo que se va a conseguir es recuperar un antiguo cuartel que estaba cerrado y que se hacen 8 viviendas y que esto va a ayudar a incentivar a tener nuevos pobladores.
Aquí teníamos un problema añadido y es que el cuartel era del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda no nos cedía la cesión del inmueble, sino que nos lo vendía. Y ahí hubo una labor muy importante del Ministerio de Reto Demográfico que hace 15 días pues conseguimos que el Ministerio de Hacienda se lo cediera al Ministerio de Reto Demográfico para que el Ministerio de Reto Demográfico nos lo cediera al Ayuntamiento. Así que, bueno, no sé si están de reto demográfico, pero desde luego agradecerles la labor, porque si no, teníamos aprobada la ayuda del programa 6 con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y no hubiéramos podido acometer el proyecto por no poder disponer del inmueble, que era un inmueble bueno, del Estado, un inmueble público. Y la otra línea importante para la vivienda era el programa 1, la regeneración a nivel de barrio, que también tenemos concedidos 500.000 euros, que este dinero precisamente va a favor del ciudadano. Es una convocatoria que saca el ayuntamiento para los propios inmuebles del municipio y que pueden optar pues, a un porcentaje de ayudas que llega hasta el 40%, entre el 40% y en caso de vulnerabilidad hasta el 80% de... bueno, pero con unos límites también. Y luego, pues otro proyecto del que estoy bastante orgulloso ha sido la creación de la comunidad energética local. Aquí, a través del IDAE, se consiguió una ayuda de 422.000 euros y esto sí que es el máximo exponente de participación ciudadana, porque aquí cada uno de los que han querido participar pues, están como cooperativistas y en estos momentos estamos 150 cooperativistas en el municipio. Así que de esto sí que estoy realmente muy satisfecho de que este proyecto haya salido adelante y que estará terminado a finales de este mes. Luego ya cuando podamos conectar a red es otra cosa, pero lo que es la inversión estará terminada. Y bueno, pues luego al final, en total tenemos 10 proyectos aprobados hasta que se suman los 5 millones de euros y que yo pienso que, bueno, que es una herramienta fundamental y que los ayuntamientos pequeños es un momento clave para que podamos acceder a ellos. Está complicado a veces porque si tienes que confinanciar con nuestros presupuestos es complicado. Y luego el tema de personal, de recursos humanos. Que en nuestros pueblos tenemos secretario y si tenemos suerte auxiliar administrativa. Y si no, ni eso. O compartimos secretario. Entonces, llevar a cabo estos proyectos sí que, no sé a qué ministerio exactamente, pero sí que deberían de contemplar reforzar un poquito la administración en los sitios pequeños, porque si no, estos proyectos es complicado llevarlo adelante. Nosotros pusimos en marcha una oficina de desarrollo local que está dotada económicamente desde el Ministerio de Reto Demográfico, pero que esto es para un año, y ahora se acaba el año, hemos vuelto a solicitarlo, pero que está en el aire, pero si no es que es complicado gestionar estos fondos. Y nada más por mi parte, espero que, y bueno, si tenéis alguna duda al final, pues encantado de aclararla. Muchas gracias, Santiago. Y finalmente, Gema Abadía, alcaldesa de Gavà, nos va a dar unas pinceladas sobre cómo han enfocado la agenda urbana. Yo he visto además por ahí que tenéis unos proyectos de impacto importantes en materia de polígonos industriales, que me han parecido muy interesantes y ya lo hablaremos después, y ver en qué momento os encontráis y cómo estáis planteando esa ejecución. Cuando quieras, Gema. Muy bien, gracias, Carmen. Bueno, un poquito, Gavà, también para ponernos en contexto, son 47.000 habitantes. Aquí tenemos montaña Garraf, el Parque Natural del Garraf es muy grande. Después tenemos la parte ciudad, la parte de polígonos industriales y la parte playa. Esto quiere decir que dentro de lo que es la evolución de la agenda urbana, pues podemos tocar, yo diría que todos los palos, porque realmente el trabajo que se ha hecho hasta ahora ha implicado absolutamente todas las áreas del ayuntamiento. Y todas las áreas han participado para poder definir al final 26 proyectos. Ahora, yo también después ya hablaremos, porque yo me he quedado muy alucinada con los proyectos que con 400 habitantes y 5 millones de euros habéis tirado adelante, de verdad. O sea, chapó, porque realmente lo que encuentro es que es complicadísimo
y no es una crítica, pero sí que lo es, el hecho de poder pedir estos recursos y después gestionarlos a nivel interno dentro de un ayuntamiento, justificarlos dentro de un ayuntamiento y poder no tener miedo a que te los revoquen, que esto también puede pasar. Y ahí hay una responsabilidad que hay que buscar. Pero bueno, lo bueno que nos ha, y es verdad, y creo que es una parte muy positiva, es que la agenda urbana nos está ayudando a hacer el camino, a marcarnos el camino por el que vamos a avanzar, a tirar desde el municipio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente, si en el 21 hacíamos el diagnóstico, en el 22 ya aprobamos el plan de acción. Y este plan de acción, al final, nos hemos definido entre corto plazo, medio plazo, largo plazo, vamos haciendo las prioridades y estas prioridades pues vamos generando estas solicitudes que, bueno, de momento las que hemos solicitado, yo creo que todas, o el 90% nos los han concedido. Pero claro, con lo que supone después la carga de decir, no ya la aportación del ayuntamiento para acabar de completar la inversión, sino ya la carga que supone el de trabajo. Pero bueno, tengo que decir también que gracias a esto, gracias a todos estos fondos, se están pudiendo hacer pues, remodelaciones con temas de ahorro energético. Es que voy haciendo traducción automática yo. De ahorro energético en centros de deportes o, por ejemplo, los polígonos industriales también te explicaré, o lo puedo explicar ahora. ¿Sí, ahora? Pues yo creo que además aquí fuimos un paso más, que es decir, ya no solo lo que nos está ayudando dentro del municipio, sino detectar la necesidad desde la Asociación de Empresarios de los Polígonos Económicos de Actividad Económica de Gavà. Ellos ya tenían unas inquietudes, son una asociación que cambió la junta, era una junta nueva, venían ya con muchas ganas, con gente bastante renovada y ya tenían las necesidades pues, normales, de decir, ¿por qué un polígono industrial no forma parte de lo que es un continuo urbano, pero a todos los efectos? A todos los efectos significa pues, que ya hablamos de humanizarlos, por una parte, o sea, aquí llegamos a una conclusión de unos puntos desde nuestra agenda urbana y desde los objetivos que se marcaba esta asociación y realmente humanizar estos polígonos industriales pasaba, pues, por ejemplo, por las comunidades de ahorro energético. Ponerse de acuerdo diferentes empresas y poder decir, pues vamos a hacer esta comunidad de ahorro energético. Esto está más que bien, porque no solo se conocen entre ellos, sino que hacen el networking y la finalidad de la asociación al final también va más allá. Aparte de esto, pues, el tema de la movilidad. Las empresas se desentienden totalmente del transporte del empleado y esto es, bueno, es normal, es como se ha hecho siempre. Y realmente lo que nos está interesando es poder hacer junto con ellos, porque sí que les compete, sí que les interesa que haya un transporte público de calidad, que puedan venir a través de vías seguras, porque a partir de las 5 de la tarde es de noche, también tienen que caminar. Hay que adecuar un poco y humanizar estos polígonos de manera en que las mismas zonas pues, que pueden utilizar para ellos están disfrutando, pues no sé, a la hora de comer y tal, después se pueden aprovechar para hacer ferias, es decir, hacer un poco espacios polivalentes también, utilizar un poco los polígonos para poder dar esta vida, este plus a los trabajadores que se tienen que sentir a gusto. Y después también hay una parte que es la de comunicación. El último objetivo de la agenda urbana nos está hablando de las relaciones institucionales. Nosotros aquí tenemos un proceso de escucha, que también este proceso de escucha y de participación nos está dando mucho que entender sobre las necesidades reales de los polígonos. Y ya digo, no pasa solo por movilidad, no pasa solo por energía, también puede pasar incluso por temas de residuos, por tema de economía circular, por reaprovechamiento. Ha sido muy sorprendente el hecho en el que pones en un momento el pie en el polígono, empiezas a visitar empresas y te das cuenta de que a ellos ya les sale económicamente rentable muchas veces el poder hacer este reaprovechamiento de sus propios recursos e incluso el beneficio que pueden sacar de poder diferenciar los residuos. Y esto pues, es una formación que también creo que es conciencia. Estamos hablando de polígonos limpios, estamos hablando de polígonos medioambientales y de polígonos urbanos. Por lo tanto, en el momento en el que nosotros aquí queremos aplicar la agenda urbana dentro de los polígonos industriales, de actividad económica más que industriales, realmente creo que es un paso más que hay que dar cuando se tiene esta estructura, porque al final esto revierte en la integración dentro de la ciudad, dentro de nuestra estructura urbanística
y además también facilita que la gente de la misma ciudad se sienta más a gusto también trabajando en el mismo municipio. Esta era la idea. Genial. Bien, yo creo que ha quedado más que claro que las agendas urbanas han sido ese instrumento que hemos utilizado nuestros ayuntamientos, nuestras ciudades, para poder canalizar la ejecución y la inversión en muchísimos proyectos de impacto, que nos hemos encontrado dificultades porque en el caso de los fondos del Plan de Recuperación, que son los que han venido a ejecutar acciones de la agenda urbana, no incluía la financiación de personal, y es una reivindicación que hemos hecho todos porque es complejo, está siendo complejo gestionarlo. Si bien ahora nos llega la otra parte de fondos a través del nuevo periodo de fondos estructurales, que está la convocatoria en breve y mañana tendremos ocasión de que se explique en la mesa, pero ¿cómo estáis? Me gustaría preguntaros desde vuestra perspectiva como alcaldes y alcaldesas, ¿cómo estáis enfocando este nuevo periodo financiero? Y me refiero a la convocatoria FEDER de Estrategias Territoriales Integradas, para financiar nuevos proyectos de la agenda urbana, y también a nivel de estructura administrativa, ¿dónde encaja la agenda urbana en vuestros ayuntamientos? ¿Depende directamente de alcaldía o depende de una concejalía? ¿Cómo lo tenéis organizado? Sí. Bueno, en Algeciras los fondos europeos fueron liderados desde el principio por un grupo de mujeres que... funcionarias algunas, apoyo externo otras, está liderado por la concejala de urbanismo, y es verdad que todo es transversal, como lo hemos dicho, nada funcionará si no se implican todos los concejales, ¿no? Todas las concejalías y todas las delegaciones. Nosotros estamos necesitados de personal, como ya hemos dicho antes. Empecé con 1.000 funcionarios hace 12 años, hoy tengo 500, hay otros 3.000 y pico en limpieza o en parques y jardines o en playas o en lo que sea, pero necesitamos personal y de hecho dedicamos el equipo humano tiene un refuerzo importante con el apoyo desde otras delegaciones para surtir de energía humana a esos proyectos farragosos, complicados, difíciles y que muchas veces, ¿verdad?, se nos antoja imposibles de superar. Nosotros nos hemos atrevido con esos 80 proyectos ya, de los 70 millones de euros conseguidos, hemos conseguido 80 proyectos, que algunos han terminado, otros están desarrollándose, pero no está nada exento de esa dificultad, la que he dicho antes, de prestar casi como si fueses un banco a 0% de interés y después de tener proyectos ambiciosos que encajes dentro de también una campaña de mentalización o de conocimiento de la sociedad, porque a veces se rechazan ciertos proyectos porque se tiene un rasgo solamente de ese proyecto y ese proyecto piensa que va a tener un perjuicio para la sociedad, y entonces hace falta una campaña siempre de no solo de implicación para que todos estemos y saber y conocer y difundir lo que queremos todos, también con las ambiciones de la ciudad a la cual tú te debes y a los ciudadanos, pero con unos compromisos que son supramunicipales y son esos compromisos que hemos dicho que tenemos que tener todos a nivel mundial, ¿no? Y especialmente las zonas desarrolladas. Necesitamos personal, necesitamos compromisos. Una de las, sin lugar a las claves para poder triunfar es comprometer a otras administraciones, es decir, no solo el ayuntamiento, sino nosotros. El gran proyecto que tenemos ahora mismo en Algeciras desarrollando está comprometido y está invirtiendo desde muy poco la Administración del Estado con el tema medioambiental, mucho el puerto de Algeciras, mucho el Ayuntamiento de Algeciras y también la Junta de Andalucía con un gran compromiso y varias consejerías y alguien que es fundamental. Hoy estaba aquí el rector en la inauguración. Creo que es importante. Hay administraciones no solo que te dan el aporte de la transferencia del conocimiento, sino que además te dan un marchamo que te eleva. Y la universidad te eleva. Entonces nosotros ese gran proyecto del Llano Amarillo del Lago Marítimo es un proyecto que tiene unas mejoras brutales en un montón de aspectos. Es por fin unir
la ciudad al puerto sin enfrentamientos y sin antagonismos como ocurren a veces, ¿verdad, alcaldesa?, entre municipios de al lado, ¿verdad, alcalde?, entre municipios de al lado, los roces y esas cosas, pues lo mismo ocurre también a veces con algunas situaciones de distinto ámbito, como podría ser antes el puerto y la ciudad. Ahora trabajamos todos juntos, codo con codo, tenemos un compromiso, todos están dentro de esa Agenda 2030, todos han aportado sus ideas dentro de la Agenda 2030, sus aspiraciones, sus necesidades, sus reclamaciones, y al final es un proyecto que es de todos, no solo de los ciudadanos, también de las distintas administraciones. Y esa ha sido una clave para dar un salto de gigante en proyectos que no nos hubiésemos atrevido nunca, ni siquiera con esas ayudas, a hacerlo solo desde el ayuntamiento. Nada más. Gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Y en Hermo, Juan Carlos, organizativamente, ¿cómo lo tenéis estructurado? Pues te iba a decir que como me alegro que me hagas esa pregunta. Ya que estamos hablando de financiación, pues permíteme que hable varias cositas que yo creo que son relevantes. Además, voy a intentar contarlo desde una perspectiva positiva. La financiación local es una asignatura pendiente todavía en este país. La ley de racionalización de las administraciones públicas locales fue un auténtico despropósito y el mayor atentado contra la autonomía municipal que se ha perpetrado en este país y que realmente, desgraciadamente, me parece que es el mayor tratamiento a los ayuntamientos como si fuéramos menores de edad, y no lo somos. Somos la primera administración, la más cercana al ciudadano o a la ciudadana, y que desde luego, además, en el conjunto tenemos superávit que enjuaga realmente los... Bueno, no me voy a extender sobre esa cuestión, pero la realidad también luego, otra que igual quizás no conocemos, pero a los que nos tocan y que nos toca leer muchos números, y los que nos apasionan los números también, pues tenemos que saber también que la financiación parece que ahora el futuro de las ciudades es en las grandes ciudades. Y por tanto, cuando empiezas a analizar la financiación fiscal por habitante de las grandes ciudades con respecto a las pequeñas, pues hay un margen muy relevante. Que hay parte que tiene toda la lógica, siempre y cuando hubiera proyectos tractores en el que hubiera un diálogo entre los territorios. Es que ha salido un poquito antes de que en el País Vasco solemos decir que ¿para qué vamos a hablar pudiéndolo arreglar a hostias? Es un dicho del País Vasco, pero la realidad es que en ese diálogo necesario e imprescindible tenemos que empezar a hablar de proyectos tractores, de proyectos de territorio. Y la realidad es que nosotros, en este caso, tengo que decir que los fondos Next Generation ha sido la primera vez en la que los ayuntamientos han tenido la oportunidad y la posibilidad de poder acceder a ellos sin que nadie les tutele. Pero también tengo que decir que los municipios que estamos entre 5.000 y 20.000 habitantes no hemos tenido ni una sola oportunidad. Y esta es la realidad, salvo pequeños recursos. Y sobre esto tengo que decir que nosotros tenemos multitud de proyectos, pero hasta ahora, como he dicho antes, venimos haciendo ya desde antes de la agenda urbana. Hemos hecho una transformación urbana, hemos hecho proyectos tractores, nos hemos metido en miles y miles y miles de millones de euros de inversión, haciendo como hacen ahí fuera, asumiendo riesgos, contratando créditos, devolviendo los créditos, que es como funcionan nuestros primos, nuestros cuñados, nuestros hermanos y todos los demás. Y tengo que decirlo que eso lo hemos hecho buena parte de nuestra transformación urbana a través de una sociedad pública que tiene 17 millones de euros de recursos propios. Multipliquen por 1.000 euros cada uno de los habitantes que tienen en nuestra ciudad y esa es la sociedad pública del capital social que tenemos en nuestro ayuntamiento que nos ha permitido apalancarnos e invertir por el doble. ¿Y qué tenemos que hacer? Devolver los créditos, como hacen en la inmensa mayoría, pero evidentemente con proyectos que además de generar su función social, su función económica, tienen que tener un retorno, como es lo que pretendemos con la red de fibra óptica, con los proyectos de emprendimiento, pero desde luego no estamos dispuestos a renunciar como municipio a que los proyectos se vayan a las grandes ciudades solamente porque lo digamos los demás. Es decir, nosotros vamos a seguir peleando y sí que nos gustaría que desde luego tuviéramos la oportunidad de poder contar con ese tipo de financiación, porque para nosotros sería básica. Es decir, hemos funcionado, repito, con recursos propios, hemos funcionado con una estructura que yo creo que es ejemplar. En primer lugar, porque quienes lideraban los proyectos en Hermoa hemos conocido las diferentes partes de un proyecto. Un proyecto no es un escrito, un Word. Además de definir necesidades y objetivos, hay que preguntarse cosas como cuánto cuesta, quién lo paga, cómo se financia y cómo se va a obtener un retorno. Y si esas preguntas no somos capaces de responderlas, para mí no es un proyecto. Será cualquier cosa, pero desde luego no es un proyecto. Yo creo que eso es relevante, es importante y hemos utilizado, por tanto, la herramienta de financiación más importante que debíamos de practicar en la política, que es priorizar. Priorizar. Eso es lo que hemos hecho, priorizar. Priorizar en lo importante. En lo relevante, en el largo plazo, que por cierto no da votos,
pero desde luego sí que es lo relevante y lo importante si queremos transformar y abordar los retos. Si no, nos vamos todos a casa. Porque luego hablamos de cambio climático, hablamos de no se sabe cuántas cosas más, pero cuando, oye, no, pero en mi municipio no. Oye, las luces, sí, pero es que se ve menos. Oye, sí, ya, pero... Bueno, pues mira, si realmente queremos abordar los retos del futuro, hay que tomar acciones, inversiones y pensar en este tipo de cuestiones. Gracias, Juan Carlos. Alba, desde Granollers, ¿cómo está estructurado el tema de la agenda urbana? ¿De quién depende y cómo lo tenéis organizado también de cara a futuras convocatorias? Depende directamente de alcaldía. Juntamos gente para levantar proyectos al inicio y para configurar la agenda de todos los servicios, sobre todo aquella gente, antes en alguna mesa se decía, motivada, con ganas de asumir retos en un momento complicado, de arremangarse, que diríamos en catalán. Y sí que estamos también en un momento de alinear los proyectos de mandato con la agenda urbana. Para nosotros la agenda también fue una manera de priorizar o repriorizar necesariamente, porque la financiación no llega a todos sitios, por lo tanto, de repensar y repriorizar a qué proyectos íbamos como ciudad y con este consenso marco que nos permite no ir cuestionando cada paso que estamos dando en este sentido. Y sí que ahora vienen estos 4 años de mandato que obviamente hay una parte de presupuesto con los fondos NEX que tenemos que aportar a nivel municipal, por lo tanto que el espacio de crecimiento de momento tenemos los 12 millones, aproximadamente son 10 proyectos estratégicos de ciudad y a ellos nos concentramos. Si vienen más oportunidades o en algún momento hay financiación al 100%, pues estupendo. Tenemos los proyectos ya avanzados para ir a ellos, porque sí que esta hoja de ruta y este marco global nos permite pues seguir trabajando y tener muy claro dónde vamos, no solamente como ciudad, sino yo que diría, ¿no?, lo que he dicho antes, las alianzas, sobre todo entre conurbación y territorio, que tampoco de momento no hay muchos mecanismos para cómo presentamos proyectos conjuntamente, pero sobre todo también estas alianzas necesarias con otras administraciones, no solo de marco, que es imprescindible, pero también de proyectos concretos que necesitamos trabar la corresponsabilidad necesaria para avanzar, pero siempre liderando, de momento al menos, desde alcaldía lo hemos situado y con esta esperanza también de proyectos que vengan financiados al 100% o de revisar el tema de la financiación local, pero en una mesa de consenso. Gracias. Muy bien. Santiago, y en GEA de Albarracín, ¿cómo lo tenéis estructurado vosotros? Bueno, en GEA de Albarracín, como comentaba, tenemos una oficina de desarrollo local que... Hola. Hola. En GEA de Albarracín contamos con una oficina de desarrollo local está liderado desde Alcaldía, pero ahí tenemos contratadas 3 personas, que son las que están ayudando a desarrollar proyectos de la Agenda Urbana Española en GEA de Albarracín. Problema, pues que va funcionando. Todo eso, contamos con ayudas, como comentaba antes, del Ministerio de Reto Demográfico. Son ayudas anuales. O sea, esta oficina puede ser que dentro de 5 meses esté cerrada, porque si no contamos con una dotación económica, entonces eso es muy delicado. Sí que, y vuelvo a insistir, que es importante que los ayuntamientos contemos con esa ayuda, porque nosotros realmente, ya he dicho, tenemos 5 millones de euros concedidos. Los proyectos realmente los tenemos cubiertos, no tenemos tampoco previsión, porque tampoco vas a estar pidiendo cosas que realmente luego sea tirar el dinero a la basura, no consiste en eso. Y si tienes que cofinanciarlos, menos. Pero sí que sería importante ahora que a las entidades locales nos dotaran de
provisiones para poder reforzar el personal y que no cometamos ningún error, porque al fin y al cabo son fondos europeos. Y en esto nos lo jugamos todos. Si no justificamos bien, si no acometemos bien los proyectos, el dinero en Europa hay que justificarlo. Así que yo creo que esto nos compete a todos. Muy bien. Y finalmente, en Gavà, Gemma, ¿depende de alcaldía o de alguna concejalía? ¿Cómo está estructurada la agenda urbana? Bueno, nosotros tenemos una oficina que es de desarrollo sostenible para llevar lo que son los objetivos ODS, los 17, en el sentido de intentar aplicarlo a la ciudad. Y esto nos ha ido muy bien porque, como sabemos, pues se hablan. O sea, al final son objetivos que unos son 17, otros serán 10, pero se acaban hablando. Y realmente, si tenemos en cuenta de cuál es el procedimiento por el cual se solicita, porque al final tienes que tener una parte que es la parte que solicita la financiación. Es decir, como tú dices, el proyecto no es tal hasta que no tiene financiación. Por lo tanto, tú preparas el proyecto. Preparas el proyecto, lo presentas. En el momento en que te lo aceptan, esto ya pasa a otro departamento, ya se va a obras o ya se va a la ejecución del departamento al que corresponda. Entonces, a partir de ahí ya se hace lo que también un poquito desde Algeciras estaba diciendo, ¿no? Pues una parte en la que tienes una aportación propia del ayuntamiento, otra que te vienen desde fondos de... En este caso, pues los Next Generation, los FEDER, el URBACT, el UIA, cualquiera porque vamos a la caza. O sea, ¿no? A veces, y esto no sé si somos muy conscientes de que, y esto es una pedagogía que hago muchas veces, cuando te viene un vecino y dice, yo pago los IBI, yo pago los impuestos. Yo, sí, pero los impuestos es una parte menor de la mitad del presupuesto de tu ayuntamiento. Entonces, realmente, aquí el ayuntamiento que mejor vive es aquel que mejor se busca la vida. ¿Y cómo? Pues buscando todo aquello que hay. Entonces tienes que tener seekers, buscadores en el ayuntamiento que vayan pam, 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 y se vayan a las supramunicipales, que si la área metropolitana, que si la Diputación, y tienes que ir así. Y entonces, al final, ¿en qué estructura te basas? Pues te basas en una estructura en la que después tendremos que hacer la parte de comprobación, que es el chequeo que viene a posteriori, ¿no? Que ahí ya tendremos unos parámetros en los cuales evaluaremos, pues todo, porque hay que hacer el seguimiento. La agenda urbana no pasa solo por los proyectos, la financiación, la ordenación, la hoja de ruta, etcétera, sino que después tendrás que ver para qué te ha servido y de ahí es más, llevarlo a la ciudadanía. Que nosotros aquí lo que hicimos fue una campaña que se llamaba Muy de Gavà, ¿no? Como de sentimiento de pertinencia, y en esta campaña estaban los 26 objetivos para que la gente, la ciudadanía, tenga muy clara cuál es la puesta de camino del gobierno y que tuviera muy claro lo que iba a corto, a medio y a largo, porque además es un poco lo que decía también. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que la gente, cuando tú pones un largo, ¿vale?, se levanta con el largo en la cabeza porque es más atractivo. Es decir, vamos a hacer una ciudad deportiva con temas de resiliencia, innovación, tal, y se quedan allí, ¿vale? Y realmente no se están dando cuenta de que tú en una calle más pequeña estás poniendo puntos de sombra, estás haciendo un carril bici, estás haciendo no sé qué, porque están ya pendientes de la ciudad deportiva, que la ciudad deportiva no sé si la verá mi hijo con sus nietos, o sea, con mis nietos, no sé si me explico. Entonces, al final, sí, claro, tú vas hacia allí, intentas captar los máximos potenciales para poder desarrollar esto, pero también estás esperando, como decías un poco, qué es lo que viene y qué es lo que vas a hacer con lo que venga. Pues bueno, primero veamos lo que hay y cómo lo justificamos todo en tiempo y forma. Y claro que nos moveremos, pero vuelvo a decir, para mí es imprescindible tener esta capacidad de captación. Y tampoco estaría mal, yo doy ideas, poder tener, ya que te dan los fondos, pues que te den también la capacidad de proporcionarte una pequeña oficina de personas que te hagan estas funciones, que capten, adecúen y después, si quieres, justifiquen y supervisen. No sé si me explico. Totalmente. Por ahí voy. Muy bien. Dejamos, si os parece, 5 minutitos, si hay alguna pregunta, 5 o 10 minutos entre el público.
¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, yo creo que habéis sido clarísimos. Ya lo dije al empezar la mesa, que era de verdad una pasada poderos tener aquí a personas que habláis tan claro y habéis podido transmitirnos a todos de una manera directa en qué momento de la agenda urbana y cómo ha servido para priorizar también con los retos y obstáculos que tenemos ahora encima de la mesa. Muy importante hacer hincapié en el seguimiento y la evaluación que has comentado, Gemma. Estamos todos también ahora monitorizando y siguiendo los indicadores. Y bueno, sin más, damos por finalizada la mesa. Hemos cumplido en tiempo y forma lo requerido, como habíamos prometido al inicio. Vaya equipazo y seguimos con la agenda. Yo creo que ahora nos toca algo para comer. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Vale. Gracias. Gracias a todos.